Buen día, compañeros. Bueno, mi nombre es Kelly Joana Guerrero Preciado, soy estudiante de trabajo social y soy homologante. Bueno, el video a continuación que les vengo a grabar es acerca de un análisis de los temas vistos en clase. Uno de ellos es ¿qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento del ser humano. Interesante, ¿verdad? Seguido de esto, dice que el psicólogo para realizar una terapia debe basarse siempre en un modelo, ¿sí? Para poder tener unas bases o un énfasis en qué basarse ante la situación de cualquier persona, ya sea de manera individual o en grupo o en comunidad. También el modelo conductual estudia el comportamiento de las personas y no solamente estudia el comportamiento de las personas, sino que dice que analiza y observa el comportamiento de los animales, ¿sí? Bueno, no obstante, sabemos que el ser humano tiene conciencia, ¿sí? Y tiene el consciente y el subconsciente y el inconsciente, ¿sí? El consciente cuando actuamos solo por actuar, el subconsciente porque somos conscientes de lo que vamos a hacer. Entonces, esta nos dice que la conciencia tiene 3 elementos muy importantes del ser humano, ¿sí? Que son las sensaciones, ¿sí? Lo que nos transmite, digamos, una música, los sentimientos que nos genera cualquier persona o que nos genera alguna situación, las imágenes que nosotros obviamente observamos todo el tiempo, ¿sí? Ya sean personas, objetos, en fin. Otro modelo muy interesante que me quedó grabado fue el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis indaga, ¿sí? Y hace una intervención acerca del comportamiento y conducta del ser humano. Es decir, por qué el ser humano actúa como actúa. Y en este caso, el psicoanálisis estudia más que todo las mujeres, ¿sí? Y de ahí sale pues la histeria, ¿sí? Porque somos tan histéricas, ¿ya? Y este modelo comienza a indagar el inconsciente y la estructura principal es entender los traumas del ser humano, ¿sí? Y los estudia desde el estado infantil, ¿sí? Porque nosotros como seres humanos vamos creciendo y vamos adquiriendo conciencia a medida que vamos creciendo y los traumas en el ser humano se generan desde la niñez, ¿sí? También hablamos sobre los conceptos del ello, del super yo y del yo, ¿sí? El ello dice que son las funciones de quizás sentimientos o de las emociones que nos pueden generar, ¿sí? Que es la rabia y la ira. El super yo, ¿sí? Ya es algo más estricto que dice que debemos cumplir las normas, las reglas y manejar sobre todo el autocontrol máximo ante cualquier situación que se nos presente. Sobre todo nosotros que vamos a ser unos futuros trabajadores sociales, debemos manejar nuestras emociones, debemos percibir las emociones de los demás, debemos controlar también nuestras emociones y aún así saber qué hacer ante esa situación. También es importante que las habilidades interpersonales
nosotros como futuros trabajadores sociales las conozcamos para colocarlas a flote, ¿sí? Para colocarlas en pie de lo que se va a hacer ante una intervención, ¿sí? Nosotros como trabajadores sociales debemos utilizar mucho la inteligencia emocional, ser muy proactivos, muy creativos, ser tener una comunicación asertiva, ser un buen líder, ¿sí? Ser empáticos. Entonces, eso es muy importante. El humanismo. El humanismo dice que afirma la dignidad, la capacidad y el valor del ser humano. Nosotros, como futuros trabajadores sociales, y no solamente como trabajadores sociales, sino en todas las diferentes áreas o disciplinas o carreras que cualquier persona esté estudiando, debe estar infundado la humanidad y también ser neutro, ¿sí? Porque en algunas situaciones vamos a encontrarnos con casos o circunstancias que realmente nos pueden incomodar como ser humano, que tenemos sentimientos y emociones, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Saber manejar nuestras emociones, saber percibir también las emociones de los demás y sobre todo tener mucho autocontrol en cuanto a esa situación, porque no todo el tiempo vamos a tener situaciones en las cuales vamos a estar muy tranquilos, sino que también van a haber situaciones en las que van a alterar nuestras emociones. Y es ahí donde tenemos que poner en práctica mucho las habilidades interpersonales, como lo son la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, el buen liderazgo y la empatía, ¿sí? Por ende, existe también el trastorno de la memoria, ¿sí? Sabemos que con el tiempo la memoria va decayéndose, empiezan a haber enfermedades como la demencia senil, el Parkinson y así mismo, ¿sí? En el trastorno de la memoria existen tres trastornos que se diferencian mucho y que son muy reconocidos como la amnesia, la hipernesia y la paramnesia, ¿sí? También están los trastornos del lenguaje. Dice que son retrasos simples y es la pérdida también total de la capacidad lingüística, ¿ya? Trastornos de la personalidad. Existen muchos trastornos de la personalidad y el trastorno de la personalidad dice que son grupos de patologías mentales, ¿sí? En el cual vamos a nombrar tres trastornos, los cuales son antisocial, obsesivo compulsivo y personalidad dependiente, ¿sí? El trastorno de la personalidad dice que involucra sentimientos, pensamientos, comportamientos que no se adaptan dentro de un contexto, de un escenario donde está la persona con que no son adecuados, ¿sí? Actúa de una manera que no es adecuada. Por ejemplo, una persona que está en un auditorio y están hablando y esta persona y otra persona empieza como a gritar o a subirse en las sillas o a desnudarse, es una persona que presenta un trastorno de memoria y obviamente no está actuando de manera adecuada en este escenario. Bueno. A continuación hablaremos de un caso muy particular que es de la vida real. El tipo de familia es nuclear, es decir, está conformada por mamá, papá e hija y un perro. Esto es un caso de la vida real. Esta familia viene de ciudad, de muy lejos. Es una pareja de jóvenes, ¿sí? Edades entre 27 y 29 años y tienen una hija de 7 años. Viven
de una manera moderada, pero seguido de esto enfrentan un fenómeno que es la escasez, una problemática social que produce muchos divorcios, muchas separaciones en cuanto al hogar, ¿sí? Y en este caso, el fenómeno de la escasez y del desempleo trae contienda y conflicto en un hogar, ¿sí? Y empiezan los insultos, los maltratos, la manera de hablar ya no es con respeto, la niña mira todo eso y ella se asusta, grita, llora y resulta y pasa que esa situación no es muy amena para brindarle a un niño un hogar con esos aspectos de violencia, ¿sí? Ya que es una niña que está en crecimiento, ¿sí? En el cual está empezando a coger ejemplos de los padres. En este caso es una niña, ya va cogiendo el ejemplo de su mamá, ¿sí? Y al ver esa situación, que la mamá grita, que la mamá contesta feo, que la mamá dice groserías, pone en un estado de distracción a la niña en el colegio. ¿Sí? Y a su vez ve que también el papá le responde de una manera inadecuada a la mamá. Eso trae mucha frustración y confusión a la niña, ¿sí? Trayéndole pues que se vuelva dispersa en el colegio. En este caso, ¿qué debe hacer el psicólogo? Bueno, la intervención del psicólogo sería la siguiente. Lo que hace el psicólogo es estudiar e intervenir los problemas que está afectando a la familia, ¿sí? Lo que está afectando la unidad de esta familia y las relaciones entre sus miembros. Segundo, detectar cuáles son los factores de riesgo que aparecen en el entorno. Tercero, asesoramiento familiar, formación de una familia. Enseña a las familias a adaptarse a los cambios sociales, porque en este caso hay un desempleo, vienen de otra ciudad, entonces eso también es importante. El psicólogo debe hacer una evaluación psicosocial, ¿sí? Y esta la debe hacer también de manera grupal o de manera individual con todos los miembros que está afectando este caso de violencia intrafamiliar. El trato psicológico también, tanto de manera individual, para el papá, la mamá y la niña, ¿sí? Porque pues aquí afecta demasiado también a estas personas. El tratamiento debe ser individual, tanto con la niña, con el papá y la mamá también aparte, porque el psicólogo debe de escuchar ambas versiones y ahí tomar una decisión de qué hacer ante el problema, ¿sí? Y pues él toma la decisión de cuántas sesiones se harán. Bueno, el papel que debe hacer el trabajador social en la intervención de la violencia familiar es la siguiente: la prevención de la violencia intrafamiliar. Debe de tener la atención de urgencia, es decir, debe conocer la ruta para activarla de qué hacer ante la violencia intrafamiliar para que haya la red de apoyo para esta situación. El soporte social, ¿sí? Que haya una evidencia de que hay maltrato verbal, psicológico, en fin. El seguimiento, debe hacer seguimiento a esta familia. Si ya está en tratamiento psicológico, debe hacerle seguimiento, de ir, mirar cómo se están comportando, cómo van las cosas y así sucesivamente, si han cambiado la manera de tratarse o si sigue igual. Una evaluación, ¿sí? Debe de evaluar qué tan buen resultado ha sido el tratamiento o la terapia que se está manejando para llevar una mejor relación. La intervención familiar es demasiado importante para poder solucionar o dar una posible solución ante un caso que se está presentando, en este caso la violencia intrafamiliar. Es algo que requiere de manera urgente porque se pueden presentar casos
como de pronto de suicidios o de homicidios. La valoración de riesgo, ¿sí? Valorar qué tanto riesgo está corriendo, ya sea el niño o ya sea la mujer o ya sea el hombre también, porque no solamente la violencia intrafamiliar es con los niños, ancianos y mujeres, no, también el hombre hace parte de un hogar y también este puede sufrir de violencia intrafamiliar. Y por último está el gestor social frente a la intervención de casos de la violencia, ¿sí? Como este trabajador social ya ha tenido obviamente conocimiento de los tipos de casos de violencia, este ya debe de saber qué hacer ante la violencia intrafamiliar, ¿ya? Entonces, este es lo que les termino de exponer. Muchas gracias. Que estén bien.